Listo. Entonces, para ver lo que vamos a hacer va a ser hablar sobre lo que sería ANOVAs, pero antes de empezar con eso, como no es mucho el tiempo que vamos a tener hoy en la reunión, perdón, pero es que me estaban instalando algo aquí y tenía que quitar la electricidad. Como todavía sigo con las cosas de que me pasé de casa y todo, eh, lo que vamos a ver primero sería en qué momento vamos a meter cosas más que ya hemos estado viendo que en un proyecto. O sea, cómo puedo decidir yo que yo puedo hacer eso, entre otras palabras. Entonces, Pablo, ¿vos tenés todavía ahí el checklist que habías hecho vos en Excel? Sí, claro. Dame un momento, ya lo paso al... Presentarlo, por ¿Comparto favor. pantalla o...? Da, Sí, pues, permíteme un pues sí. momento. Más fácil si presenta la pantalla. Todavía no se ve cualquier cosa. Ok, listo, permíteme. Sí, bueno, Marco. Ahí lo están viendo. No todavía, se ve en blanco. Vamos a ver. Ahí. No todavía. ¿Sí? Es que no me está dejando compartir. Ah, ok, yo creo que ya. Sí, ahora ya sí. Esto, listo. Ok, perfecto. Quítate eso que ahí cerrar para que se vea bien la pantalla. O sea, al lado donde dice recuperar documentos. Cerra eso. Ok, listo. Ándate para arriba. Ok, supongamos que nosotros llegamos y tenemos una operación, servicios normales. Pongamos ejemplos de servicios que se están trabajando. Como está Alberto, entonces hablemos un poco sobre el servicio que provee Align. Pablo, para que nada más así una gran referencia sobre Align, lo que hacen son como, digamos, o mejor Alberto, si lo puedes explicar así a grandes rasgos qué hace qué es lo que hace Align para que los que vayan a ver, a escuchar la grabación y todo tengan como el background. Ok, nosotros hacemos alineadores dentales invisibles, o sea, la competencia de los famosos brackets. Acá en Costa Rica lo que se trabaja es toda la parte virtual. El doctor escanea la boca del paciente, nos manda el escáner, nosotros lo dividimos en piezas, en dientes, y hacemos lo que es el tratamiento de manera virtual. Se la mandamos al doctor, el doctor nos dice las modificaciones que quiere, nosotros hacemos las modificaciones y se lo mandamos para que lo apruebe. Cuando él lo apruebe, pues simplemente se fabrican los alineadores. Los alineadores es un producto que se cambia cada 2 semanas y van poco a poco alineando los dientes para que queden, y que queden bien. Ok, pura vida. Entonces, preguntémonos, ¿dónde podríamos nosotros en ese tipo de cosas o en ese tipo de trabajos, porque al final de cuentas lo que hacen ellos es hacer el alineador 3D desde una computadora, que luego bueno, en otro lugar me imagino que será donde se hará la impresión digital, la impresión del aparatito que se va a utilizar, pero aquí en Costa Rica lo que se hace es como la parte del diseño. Eso quiere decir que los diseños que existen o las cosas que existen pueden variar y van a variar de una boca a otra. Entonces ahí está la primera variable.
Supongamos que las personas estén haciendo alineaciones incorrectas y que una gran cantidad de alineadores que se mandan, eso es una suposición, por supuesto, una gran cantidad de alineadores que se mandan estén erróneos. Pero aquí las personas lo que están haciendo es tomando los datos y creando esos datos dentro de un molde 3D para poder imprimir el molde físico. Entonces la pregunta sería, de las herramientas que hemos visto, o sea, por ejemplo, de qué forma nos serviría a nosotros o para qué nos serviría a nosotros algo como de lo que vimos la semana pasada, una regresión lineal. Una regresión lineal, nada más para que todos recuerden, es una forma de hacer una proyección en base a diferentes circunstancias que están surgiendo o que están pasando. Entonces, ¿de qué me serviría, por ejemplo, a mí o me serviría o no una regresión lineal en un trabajo de este índole? Perdón, solo para saber si entendí bien, es como un pronóstico de lo que puede suceder, básicamente, lo que vieron en la clase pasada al final. La regresión, digamos que la regresión es algo numérica. Por ejemplo, vos decís, bueno, si cuando estaba el coronavirus, si hubo un lunes 10 casos, el otro día 15 casos, el otro día 30 casos, ¿cuál es el pronóstico para el día siguiente? Entonces uno hace la parte matemática que vimos la semana pasada y eso te dice cuál es la cuáles son la cantidad de casos que probablemente van a haber de acuerdo a la tendencia que han habido. Entonces, toma números para hacer referencia a cosas futuras. Entonces, mi pregunta es, si en este proceso de alineadores sería el hecho de que todos los dientes son diferentes, todas las cosas son diferentes, ¿cómo podemos meter una regresión lineal dentro de el procedimiento de Align? O sea, ¿cómo nos serviría una regresión lineal en esto? Nosotros la usamos más que todo, bueno, algo parecido a eso, con esto de la clase pasada, para pronosticar las quejas que vamos a recibir de los clientes. O sea, cada vez que los clientes se van a quejar, se crea un ticket de un programa que se llama Salesforce y nosotros sí vemos proyecciones así como, qué sé yo, esa semana tuvimos 32 quejas, la pasada anterior tuvimos tantas, 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 se espera que en promedio podamos tener, qué sé yo, unas 30 quejas para esta semana que viene. Y de ahí se generan los planes de trabajo para tratar de si vemos que tenemos una tendencia hacia la alta, ver cómo la vamos frenando, cómo hacemos los containment. ¿Ok? Es una forma. Pueden ver la cantidad de quejas que hay y que solamente toman la cantidad de días y las quejas que hay. Nosotros lo revisamos de manera semanal, en periodos de tiempo por semana, utilizando las semanas ISO, de lunes a domingo. Otra Andrés, manera que disculpa, se... Ujú. perdón, era para decir, no sé si estaba hablando Andrés, es que al final se le fue un poco el sonido, no sé si ustedes lo escucharon igual o solo fui yo. Bueno, otra manera que se puede usar eso es que nosotros trabajamos con forecast para saber más o menos el detallado de lo que nos va a enviar ventas. Ventas nos hace un forecast, nos tira un estimado de cuántos casos van a ingresar por semana para no saber cuántos técnicos necesita tener produciendo. Y bueno, últimamente hemos tenido mucho error de forecast por todas estas alteraciones que ha tenido el mundo con la guerra y los aumentos, más que yo trabajo para la región de Europa. Entonces, el forecast que ellos nos mandaron hace 2 meses atrás, pues viene con muchos errores. Entonces, también utilizamos este tipo de herramientas como para nosotros irnos preparando y tener un número más cercano a la realidad, un pronóstico. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Ah, ok, ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, qué sería aquí cómo hacen ustedes? ¿Ustedes nada más utilizan la cantidad de datos que tienen y los días que pasan o qué datos utilizan para poder hacerlo?
Como es una empresa que se trabaja digital, todo se tiene en reporte, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros llevamos un gráfico lineal para ver la tendencia por semana. Pero ¿qué Más o insumos menos, utilizas? ¿Qué insumos utilizas para usarlo? ¿Solamente la cantidad de días que van pasando, la cantidad de quejas o le sumas otros tipos de variables? por lo general se hace así general, simple, pues nada más la cantidad de quejas por semana. Ok. No sé, digamos, hay diferentes tipos de quejas. Hay quejas que son culpa del técnico, hay quejas que el doctor se está quejando por algo que no es válido, pero nosotros lo tiramos en general. Ok, existen también cosas que se llaman regresiones lineales múltiples. Lo que hacen estas es que ustedes aumentan el valor de las variables, entonces disminuye la cantidad de riesgo que va a existir y hace que las proyecciones sean más buenas. Sin embargo, si la regresión lineal en este caso, como el que ustedes trabajan, se pueden utilizar para las quejas, es un ejemplo. Para los errores es otro. Si han habido tanta tendencia de errores, ¿cuántos errores van a haber a futuro? Ahora, ¿con qué herramientas podríamos cruzar también? Bueno, o más bien les pregunto, ¿de qué manera podríamos utilizar un chi-square cruzado con este análisis que estamos haciendo de regresión lineal? Podría ser, digamos, por ejemplo, en la parte de ventas, si se podría verificar si hay alguna sucursal que está vendiendo menos que otra, en este caso. O sea, si se está Mm, haciendo el mismo No, nivel de porque ventas esperado. en este caso las ventas serían, o sea, depende de los dentistas que estén ofreciendo servicio, entonces aquí no tendríamos tanto. Pero digamos, si estamos pronosticando el número de quejas que hay por los tratamientos que se están dando, ¿de qué manera podríamos estar utilizando un chi-square al mismo tiempo para poder trabajar la proyección de las quejas? O sea, yo tengo una proyección de que para la próxima semana tengo 100 quejas, a la siguiente va a tener 110 y a la siguiente va a tener 120. ¿De qué me serviría un análisis de chi-square para poder hacer una reducción de las quejas? Para verificar cuál es la que más, es que no sé si se puede utilizar para saber cuál es la que pasa como más frecuencia, pero No, no porque sé si eso, el chi-square es un análisis atributivo. ajá, es que es donde me quedé, tengo la duda, porque hasta donde, bueno, hasta donde me acuerdo, el chico era para saber si, por ejemplo, en empleados los mismos hacen la misma cantidad de trabajo. No la misma cantidad de trabajo, la misma calidad de trabajo, que es distinto. Ah, ok, listo. Si lo hacen Listo, bien o listo. si lo hacen mal. Entonces, ¿cómo cruzaríamos un análisis de chi-square con lo que estamos hablando para poder hacer una reducción de la proyección que se tiene? Haciendo un análisis para ver cuáles son los main offenders, los técnicos que cometen más errores, ¿no? No, porque eso sería un análisis de Pareto. Recuerden que pone ahí en esta hoja, ahorita trabaja, porfa. Ahí escribí ABC en diferentes celdas. Cada letra de estas A, B, C representa una persona diferente. Supongamos que una celda, que sería un grupo de trabajo de ustedes, solamente tiene 3 personas. La idea de un chi-square es ver si la persona A, la persona B y la persona C trabajan igual o distinto. Entonces, así es como funciona el chi-square. Simplemente me va a decir si trabajan igual o trabajan distinto. Entonces, ¿de qué me sirve esto para hacer una reducción de las proyecciones que existen? ¿Cuáles son los datos que necesitamos para poder llenar un chi-square? ¿Se acuerdan de eso? En este caso sería, como decirte, la persona A en- como por decirte algo, o una persona en X maquinaria, y así variando según la maquinaria, la cantidad de errores que habría, el B igual y el C igual. No necesariamente. Voy a compartir un momento. Ahorita volvemos Claro. con el que vos tenés.
¿Pueden ver mi Excel? Sí, Ok. Vamos a ir cruzando un poco de conocimiento. Tenemos esta línea aquí. Tenemos esta otra línea acá. Tenemos esta otra línea acá. La regresión lineal va simplemente a decirnos cómo va a haber aumento de casos, cuál va a ser la proyección de casos que va a existir, la que sería la regresión lineal simple. Si estamos hablando de otras regresiones lineales, puede ser hacia arriba o hacia abajo, que nos va a hacer una indicación, pero la simple, no sé por qué siento que esa palabra la estoy escribiendo mal. Está bien escrita, simple. Está bien escrita, profe. Qué raro, no sé por qué tengo como un flashonazo que les estará mal, será por el hecho del simple móvil. Bueno, la cosa es que eso es lo que hace una regresión lineal. Ahora, si lo cruzamos con un chi-square, que es otra de las herramientas que hemos visto, el chi-square me ayuda para yo saber si A es igual que B y es igual que C. Es decir, si la persona A está trabajando la persona B y está trabajando la persona C. Recuerden que simplemente se hacía, se ponían las personas A, B y C y se ponía si estaba bueno lo que estaba haciendo o malo lo que estaba haciendo. Y se hacía bajo un sistema controlado. Entonces, esto me ayuda a mí en primera instancia para saber si el conocimiento de las personas está igual o está difiriendo. Entonces, ¿para qué me sirve saber eso? Porque entonces puedo entender si realmente todas las personas están fallando en un nivel similar y hay que dar entrenamientos generales o son personas y errores específicos. Ahora, al hacer esto, como son ambientes controlados, yo sé perfectamente lo que está bueno y lo que está malo. Es decir, yo sé bien lo que va a que yo le estoy dando casos buenos y le estoy dando casos malos al propio para ver cómo la persona los analiza y los pone. Entonces, al poner estos datos acá, yo primero puedo saber si las personas entienden igual o diferente y si tenemos que hacer entrenamientos generales o más específicos. Pero a la hora también de haber tenido un ambiente controlado y tener los resultados correctos, podemos saber en dónde realmente están las tendencias de error que pueden tener las personas, porque nosotros estamos dándoles controladamente y nos estamos dando cuenta de, mira, sí, eso es exactamente lo que las personas están fallando en este preciso momento. Entonces, eso es parte de la idea de tener este chi-square, porque no solamente nos ayuda a saber cómo es que vamos a dar el nivel de entrenamiento dirigido al nivel de conocimiento de las personas, sino que el ambiente controlado nos diría hacia dónde va la tendencia. Y nosotros, al entender hacia dónde va la tendencia de errores, porque es la que ya estamos, la que hemos encontrado por nuestros ambientes controlados, que es más sencillo que hacer una auditoría, es mucho más sencillo que hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque ya yo sé dónde están los errores y yo no tengo que empezar a buscar si el caso tiene un error en específico, sino que ya yo sé el caso tiene un error. ¿Cuál error? El error tipo Z. En cambio, en una auditoría yo tengo que ver si el caso tiene un error y qué tipo de error es y si no había otra cosa que llevó a generar ese error. Entonces, esas son las diferencias entre ambientes controlados. Ahí nosotros podemos entonces trabajar con la mayor cantidad de errores que veamos, podemos ver hacia dónde tenemos que tirarnos o hacia si lo hacemos igual, lo hacemos complejo, cómo hacemos el entrenamiento con el resultado del chi-square, lo cual haría que esto se hiciera una reducción y a la semana siguiente ver si hubo una reducción de casos para volver a correr la regresión lineal para ver si las siguientes semanas da una baja en la cantidad de quejas que va a existir. Así sería como lo podríamos trabajar. Eso es yendo combinando como herramientas que hemos visto. ¿Queda claro cómo se puede combinar esto? más o menos, la verdad, me quedé ahí un poco perdido en ciertas partes. ¿En qué te quedaste perdido? Vamos a ver, lo que puedo entender es que se hace un listado de cosas buenas, malas, para saber cuáles son las malas que están saliendo. Las buenas sirven controlarlas para saber realmente qué es lo que está, cuáles son las malas que realmente están pasando y así poder sacar lo que son gráficos de barras para
eh, llevarlo a nivel más gráfico, digamos. Ujú. Y después de eso me perdí en al cuánto tiempo se tiene que volver a realizar para ver si se está repitiendo, si se encontró una solución, sino para cambiar la solución. Ok, te explico. Supongamos que esto es la unidad de dientes que están haciendo ellos en los brackets. Entonces aquí está la parte de arriba y la parte de abajo. Supongamos que esta fuera la boca. Y nosotros al propio sabemos que este de acá es un diente imposible de hacer porque todas las especificaciones están mal dadas. Si la persona A llega y ve esto que es imposible y dice no lo puedo hacer por X y X y X razón, entonces está bien. ¿Por qué está bien? Porque está bien, porque está reconociendo que no puede hacerlo. O sea, en el chessboard no solamente es un ejercicio de reconocer, de poner buenos y malos, sino que la persona entiende cuando algo está malo y no puede continuar. Entonces, cuando entiende que algo está malo y no puede continuar, o cuando algo se puede hacer y lo hace, se considera bueno. Ahora, ¿qué sería malo? Que supongamos que este de acá sí lo puede hacer, puede trabajar en esta especificación de aquí, pero dice que no puede porque le falta algo. Entonces, es malo, porque lo pudo haber hecho, no lo identificó que podía hacerlo. Ahora, supongamos que este de acá no se puede hacer y la persona aún así lo fuerza para que salga. Entonces se considera malo, que hizo algo que no se podía hacer, que tuvo que haber identificado como malo y aún así lo hizo. Entonces se considera como malo. Si hubiera hecho lo mismo la persona anterior que dice no puedo hacerlo, se hubiera considerado como bueno. Y ahí van subiendo los números. Afortunadamente no tienen que ser números exactos, o sea, aquí pueden haber diferenciaciones. Por ejemplo, que esta persona haya hecho 10 aquí y aquí haya hecho 20. Supongamos que aquí haya hecho 40 y aquí 1. Y supongamos que aquí haya hecho 10 y aquí 2. Es decir, el tamaño de las muestras no importa si son iguales o diferentes. Simplemente importa que sean las mismas muestras, pero indiferentemente pueden hacerlo en menores cantidades que los resultados van a dar exactamente igual, porque se usan con porcentajes, entonces no importa esto. Porque esta persona aquí pudo haber hecho 100 casos, esta persona aquí pudo haber hecho 100 casos buenos y 20 malos, y tienen una nota de un 80%. Esa persona pudo haber hecho esos 10 y dos malos, que también tiene una nota de 80%. Entonces, como es porcentual, no importa la cantidad. Luego de eso, como ya tiene también esta tendencia acá y sabe dónde falló acá, estos malos que están aquí los puede ajustar dentro de esta línea que está acá y puede irlos poniendo. Puede trabajar sobre este inmediatamente. Entonces, este es el que va a trabajar inmediatamente. Y como los datos se sacan semanales, puede hacerlo 1 o 2 semanas después, volver a correr los mismos datos para ver si este de acá, este gráfico, en vez de irse para arriba, más bien se fue para abajo. Que la idea es que vaya bajando y bajando y bajando. Porque aquí tenemos dos ejes. Uno representa los errores y otro la cantidad de días o semanas que pasan. ¿Cuál es el que podemos controlar? ¿Los días o los errores? Los errores. No, podemos controlar los días, porque sabemos que después del lunes siempre vendrá martes y después de martes siempre vendrá miércoles. O sea, ya es algo estándar. Entonces los días son los que van a estar en el eje X, porque son siempre los que van a suceder. Ya sabemos lo que va a suceder, pero yo no sé cuántos errores van a suceder. Y recuerden que la Y es lo que no sabemos que va a suceder, que no se puede controlar. O sea, yo no puedo decir, bueno, para mañana solamente van a haber 10 errores. Yo no puedo decir eso, pero yo sí puedo decir, mañana es domingo. Eso es fijo. Entonces la idea es que este gráfico vaya bajando de manera que al final de cuentas vayan pasando los días y la cantidad de errores sea nula o sea muy baja. Es decir, que inclusive que podamos llegar a tener 0 errores en algún momento. Entonces que las proyecciones nos den 0 errores. Y para eso trabajaremos con estas partes. Ahora, si nosotros llegamos, hacemos auditorías y sacamos los errores de ahí, se dura más por el tanto por la auditoría
como que no sabemos si es el error de la auditoría es algo constante en todas las personas o es simplemente algo que está sucediendo en una o dos personas. Entonces, ese es como el problema de las auditorías. Este tipo de ejercicios también lo podemos utilizar para todas las personas que vayan a entrenar, porque podemos ver si los entrenadores entienden la información igual o diferente y también podemos pronosticar, dependiendo de los entrenadores, cuántos errores llega a tener la gente que ellos mismos están entrenando. Entonces podemos ver si los entrenadores tienen muchos errores con la gente que acaba de salir a trabajar en producción, cuáles son los errores que existen y si no, entonces lo que podemos hacer es hacer este mismo análisis, ver cuántos errores generan, ver el conocimiento de los entrenadores contra los errores que están sucediendo, que se tienen acá, se les ponen los entrenadores a hacer prácticas, a ver qué sería lo que ellos harían, viendo la deficiencia de los entrenadores, se pone un marcha en plan para arreglar el problema del entrenador, luego se ve cómo se arregla a la hora de que estén entrenando y se vuelve a correr para las personas que ellos han entrenado y se supone que debería estar decreciendo la cantidad de errores que los nuevos joiners estén teniendo dentro de su empresa o dentro de la empresa. ¿Queda más claro? Sí, más claro. Alberto. Sí, señor. Ya ahora sí quedó más claro. Ok. Entonces, eso sería como lo estaríamos usando. Ahora, si nosotros queremos cruzar otro tipo, empecemos a pensar desde el punto de vista del checklist. Puedes ahora sí compartir el checklist, Pablo. Listo, andate al checklist. Ok, Ah, ¿lo pueden ver? Sí, sí. ¿verdad? ¿En qué parte de todo este checklist podríamos nosotros llegar a meter el análisis de chi-square y en qué momento podríamos estar metiendo la parte del análisis de regresión? Vamos a hacer el ejemplo de que las personas que están siendo entrenadores están sacando sus grupos de entrenamiento. Los grupos de entrenamiento tienen bastantes errores. Hacemos un chi-square para ver cómo están trabajando los entrenadores, para saber cuál es el conocimiento que tienen los entrenadores versus lo que están entrenando para poder cambiar y modificar el conocimiento de los entrenadores para poder mejorar el sistema de producción y hacer la reducción de errores en los trabajadores. O sea, vean que son dos grupos completamente diferentes que tenemos que trabajar. Los errores están siendo forecasteados por parte de los trabajadores que están entrando, pero la razón de esos errores los estamos achacando a los entrenadores que tenemos. Entonces hay que mejorar a los entrenadores para que mejoren otras personas. Entonces mi pregunta es, ¿en qué parte de acá, de este checklist que hicimos, qué entraría primero, la regresión o el chi-square? ¿Y en qué parte entraría de estos procesos, cómo funcionaría? Cuando hacemos el mapeo, que es donde definimos cómo está el proceso actualmente, no podríamos meter el chi-square ahí, porque ahí podemos definir y el error o los errores vienen tal vez de los entrenadores. En el mapeo, no, porque para poder saber eso ocuparíamos tener un ambiente controlado primero. Chi-Square es un ambiente controlado. Yo le estoy dando a ellos los errores que yo sé que existen y las cosas buenas que yo sé que existen. O sea, todo es controlado. El mapeo no podría darme eso porque el mapeo simplemente me está dando el camino a seguir. Pero que si la gente falla en el camino del mapeo, es otra cosa. De hecho, entonces ahí yo les puedo preguntar, ¿valdría la pena a este punto pensar en algún mapeo? Desde esa lista que les estoy diciendo. Y es que si ya sabemos que el error o identificamos que el error viene del proceso de entrenamiento, el mapeo lo que nos va a decir es cómo está el proceso, no debería tener afectación una con la otra, ¿no? Entonces el mapeo no nos ayudaría ahorita.
lo que ocupamos hacer es reconocer cuáles son los errores que están teniendo las personas de los entrenamientos. Entonces, en cuál de esas fases que están ahí, yo tendría que poner el hacer una revisión de datos. O sea, es más, ¿cuáles serían los pasos que yo tendría que realizar? ¿Cuál sería la primera cosa que yo tengo que realizar? Subió un toque. Aparte de la definición, Subió un toque ahí, Pablo. O sea, voy a compartirlo yo para un poco más rápido. Ok. Tenemos fases exploratorias, que sería donde sabemos que tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo con las personas. Entonces aquí en esta fase exploratoria lo que estamos haciendo es simplemente ver hacia qué tendencia queremos ir a hacer el proyecto. En eso ya fue lo que yo dije al principio, decidimos que vamos a trabajarlo desde el punto de vista de los entrenadores. Aquí entonces ya para nosotros mapeos no serían necesarios dentro del proceso. Honestamente ya no sería algo que, que yo vaya a necesitar o que me vaya a influir en algo. Luego de eso tenemos... Está como pegar ya. Luego de eso tenemos entonces esto de mapeos queda de lado en esta fase exploratoria. En vez de en la planeación, lo que ya no tendríamos que hacer nada en relación con mapeos, lo que tenemos que ir es hacer la parte que nosotros queremos. Entonces ahorita estamos diciendo, bueno, queremos ver cuáles son los tipos de errores que cometen los entrenadores, pero para eso necesitamos hacer un ambiente controlado. Entonces debemos de llegar a tomar de todas las quejas o los tipos de errores que pueden tomar, que tenemos, digamos, hacemos un pareto. Entonces de las quejas hacemos los tipos de errores y hacemos una clasificación para saber por lo menos los top 10 errores que se tienen. De esos, después de que tenemos las quejas y los errores, entonces tenemos que crear los casos para ver cuántos casos van a tener que hacer las personas. Luego de eso tenemos que tomar cuáles serían los entrenadores, o sea, saber cuál es el personal que va a trabajar. Teniendo esa parte ahí, bueno, y podemos hacer un pronóstico de regresión lineal para ver cuántos son los errores que tenemos actualmente y cuáles son los forecasts que vamos a dar. Entonces, en esta parte, en vez de programación, ya sería una parte de ejecución, en donde pondríamos a las personas o los entrenadores a ¿cómo se llama esto? Hacer los ejercicios. Y luego el siguiente sería determinar cuáles son los puntos de dolor o dónde las personas se están equivocando. De ahí, lo que vamos a hacer es capacitaciones para los errores que se estén viendo, que son los que están teniendo las personas en general. Y de ahí nos esperamos un tiempo prudente. Lo que hacemos es correr una regresión lineal con los nuevos datos que están apareciendo de las nuevas personas entrenadas para ver si realmente los errores bajaron. Entonces, siempre podemos utilizar un checklist y siempre podemos cambiarlo dependiendo de los datos que estemos utilizando. ¿Queda claro cómo se puede combinar? No, sí, sí, señor. ok. Obviamente son hipótesis. Ok, entonces ahorita lo que vamos a ver ANOVAs. Ahorita lo vamos a combinar también para ver cómo es que podríamos trabajar con una ANOVA. Para traer el ejercicio de la ANOVA.
Vamos a ver One Way ANOVA. Es la primera que tenemos que ver. Entonces, una ANOVA es lo siguiente. Nosotros podemos tener diferentes proveedores. Es lo primero. Siempre pueden haber, o la idea de una ANOVA es que hayan diferentes proveedores, pero siempre tienen que ser más que dos. Esa es la primera idea de una ANOVA, que siempre sean más que de dos proveedores. Pero siempre tiene que ser el mismo producto. Son las dos cosas, porque lo que nosotros medimos en una ANOVA es ver si el mismo producto entregado por diferentes proveedores es igual o es diferente. Ahora, una ANOVA es un análisis de varianza. Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a trabajar y a revisar son las varianzas. Una varianza es el cuadrado de una desviación estándar. Si nos acordamos bien de cómo funciona una varianza, entonces tenemos aquí el hecho de que aquí está mi señora, aquí está la línea de lo que yo necesito, siendo la línea esta central el número perfecto y este simplemente es como el piso para que se pueda trabajar. Digamos que tenemos un proveedor y ese proveedor tiene su varianza por acá. Aquí tiene su producto y otro proveedor tiene su producto por acá. Otro lo va a tener tal vez por aquí y otro tal vez lo va a tener por acá. Entonces, como siempre hay mínimos aceptables, y puede ser que esto esté de esta forma dentro de los mínimos aceptables del cliente, tanto que esté aquí y no estemos mal, como que estemos acá. Numéricamente podemos ver que tal vez los cuatro proveedores están exactamente igual, o sea que los cuatro proveedores, voy a poner tres porque el ejercicio que tengo ahí es de, sí es de tres proveedores, datos, sí, son tres proveedores. Entonces, supongamos que tengo esos tres proveedores y me aparece esto. Para mí está bien porque está dentro de los mínimos aceptables, mínimos y máximos aceptables que quiere el cliente. Mínimos y máximos. Es entre los dos, de los mínimos y los máximos aceptables. Entonces, ustedes pueden ver esto, cualquier persona puede ver eso y decir, ah, no, mira, no hay ningún problema, porque es exactamente lo que deberíamos de estar trabajando, entonces no tenemos ninguna bronca con esa parte. Pero realmente puede ser que estén mal o que los datos estén tan alejados unos de otros que nosotros podemos ver por medio de una ANOVA que al final de cuentas se nos va a salir de control el jueguito y que va a empezar a fallar. Entonces, el hecho que algo esté en control ahorita no quiere decir que no vaya a estar descontrolado el día de mañana. Y la única forma para yo saber si está en control el día de hoy es la única manera de saber si está en control el día de hoy, aunque sea por medio matemático, puede ser controlado hoy, pero luego al ver las diferencias que existen dentro del dato perfecto y los datitos que tenemos a los lados, es donde nosotros nos llegamos a dar cuenta si realmente está normal. Entre otras palabras, el hecho que parezca bien no quiere decir que esté bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a trabajar esta parte de acá. Hay algo que se llama MANOVA, que es diferentes proveedores, diferentes productos. También se puede hacer ese tipo de cruces, pero en este caso nosotros vamos a ver mismo producto, diferentes proveedores. Ahora, entiéndase por proveedor cualquier persona o ser que esté trabajando con ese específico eh, con ese específico resultado. Eso quiere decir que, volviendo al ejemplo de Align, puede haber el Team 1, el Team 2, el Team 3, y pueden ser equipos de 100 personas cada uno. Pero al final de cuentas eso importará poco, porque al final de cuentas tienen que dar exactamente
el mismo producto. Entonces puede ser que sí, que sean un montón de personas. Vamos a ponerlo. Para poner esto aquí. Es esto. Acá. O sea, no importa que sean tantas personas, al final de cuentas solamente puede pasar un tipo de producto. O sea, aquí pueden haber un montón de cosas que esta gente está haciendo, pero indiferentemente de cuánta gente lo esté haciendo, solamente podemos tener un tipo de producto. Entonces, proveedor sería todo aquel que esté dando el producto que estamos midiendo y tenemos el mismo producto. Entonces, lo que nos va a hacer esta ANOVA es ver si realmente esta parte de acá, este lado de acá, está pasando el mismo producto o si están pasando productos diferentes. Puede ser que estos dos productos que estoy poniendo en color sean erróneos y esta ANOVA me va a dejar saber si este producto pasó y están pasando cuando no deberían de estar pasando esos productos porque deberían de solamente estar pasando los que están en color azul. ¿Y cómo sabemos eso? Porque como la ANOVA me está diciendo si la distancia que está entre el número perfecto y este circulito es el mismo, o sea, aunque aquí esté y parezca que esté voy a solo eso ahorita, aunque aquí esté y parezca que este y este de acá sean, voy a cerrar, o sea, para cerrar este Excel que creo que me está dando un problema, ya. Aunque esta bolita parezca que está más alejada que esta bolita, por el hecho de estar entre los límites y matemáticamente podrían estar exactamente igual. Pero a la hora ya de revisarlo puede ser que nos demos cuenta que parezca que está igual, pero esta bolita de acá está incluyendo cosas erróneas o incluso puede ser esta, puede estar muy cerca del centro, pero puede ser también la que tenga los errores. Entonces eso nos lo va a decir la ANOVA. ¿Queda claro más o menos hacia dónde vamos dirigiéndonos con el estudio de la ANOVA? Sí, sí, ahí va. Ok, entonces eh, hagamos el ejercicio. Un segundito. Tenemos que tenemos las máquinas o proveedores, como lo que vamos a ver, A, B y C. Son las tres máquinas que nosotros tenemos. Y tenemos que nos dan los datos, es decir, cada uno nos está dando mediciones. En este tenemos que me da 5, 6, perdón, 5, 7, 6, 7 y 6. En este 2, 0, 1, menos 2 y 2. Y este me da 1, 0, menos 2, menos 3 y 0. ¿Por qué creen que pueden haber negativos en los datos que me den las máquinas? ¿Por qué puedo meter negativos en este tipo de sistema estadístico? Quizá más errores de los esperados. No. Estos son los datos que me está dando cada una de las máquinas del mismo producto. Entonces, ¿por qué un producto podría estar con un número de menos 2 en medición? Digamos que estos sean llamadas, datos de llamadas telefónicas. Una persona tiene una duración de 5 minutos, 7, 6, 7, 6, pero hay gente que tiene una medición de menos 2 minutos. ¿Por qué?
faltaron, faltaron minutos, ya. No sé, no tengo, no sabría decirte una razón así específica. Ok, la razón es muy más fácil de lo que ustedes pueden imaginar. Este lado es de positivos y este lado es de negativos. Aquí puede ser que el de la máquina esta de acá, estemos hablando que sea 5. Supongamos que el medio de la llamada sean 10 minutos, entonces esa duró 15 minutos. ¿Cuál es la diferencia? 5 minutos. Esta de abajo dice -2, puede ser que duró 8 minutos. ¿Cuál es la diferencia? 2 minutos. Entonces, aquí en este ejemplo específicamente, la persona que decidió hacerlo por las diferencias, ver si las diferencias entre las personas es igual, pero pudo haberlo hecho más bien solamente con las mediciones de la persona. Es una forma distinta de verlo. Una persona puede hacerlo solamente con los tiempos que está durando y otra persona lo pudo haber hecho mejor con las diferencias de los tiempos que está durando. Por eso en unos lados está permitiéndose entonces poner números negativos. Ahora, a simple vista, obviamente podríamos ver que hay un dato de estos que no está idóneo. ¿Cuál sería? O sea, a simple vista lo podemos ver. Sería el C por los negativos, No, el A, por los altos. porque la diferencia es muy grande. Digamos, vean que estas son diferencias desde el número del central. Entonces, las diferencias son 2, no tiene, 1, un -2 y un 2. O sea, en este se mantiene muy equitativo las diferencias. Y este también, 1, 0, -2, -3, 0. Pero esta la diferencia del punto central hacia los datos que está tomando son muy altos. 5, 7, 6, 7 y 6. Eso quiere decir que se está elevando del punto perfecto 5 minutos, luego 7 minutos, luego 6 minutos, luego 7 minutos, luego 6 minutos. Entonces no está cerca del centro, sino que cada vez se va alejando más. A simple vista, este sí lo podemos ver, pero matemáticamente tenemos que probarlo, porque aunque a simple vista lo podemos ver, no quiere decir que esté mal. También puede decir que matemáticamente esté permitida la función que está teniendo de alejarse un poco, porque en próximos datos podría devolverse. Entonces también podría ser que esté bien, o podría ser que estos datos se mantengan estables en el tiempo, y si se mantienen estables, aunque sean más altos, estarían entrando todavía dentro de los límites que quiere el cliente. Pero lo que ocupamos ver es que si estos datos son distintos matemáticamente, aunque se ven distintos visualmente, podrían ser iguales matemáticamente, pero podrían ser muy similares matemáticamente y al final de cuentas ser distintos. Entonces, eso es lo que vamos a probar. Entonces, nosotros llegamos y lo primero que vamos a hacer es una sumatoria de datos. Esa sumatoria aquí me da 31, aquí me da 3 y aquí me da -4. Yo voy a sumar. Vean que, por ejemplo, aquí es -5 más 1, -4. Entonces ya tengo la primera suma acá. El segundo es n, saber cuántos datos estoy trabajando. Eso quiere decir que n puede cambiar. En algunos me pueden dar menos datos y en otros más datos. Eso no me va a hacer ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas casi todo se trabaja por medio de promedios. Al final de cuentas, todas las cosas estadísticas que nosotros vemos son muchos datos que tienen que convertirse en un solo dato. Entonces aquí tenemos 15 datos y estos 15 datos se tienen que convertir en un solo dato. El siguiente que tenemos que sacar es el promedio. El promedio de este es 6.2, el de este es 0.6, el de este es -0.8. Pregunto si se podía hacer así. No, no se podía. Entonces, eso es el promedio de los tres datos de acá. De nuevo, seguimos con negativos porque se permite dentro de la parte del ejercicio. La siguiente cosa que nosotros tenemos que sacar se llama TCM. TCM es la corrección del promedio total.
¿Qué es la corrección del promedio? Aquí tenemos un promedio, aquí tenemos un promedio y aquí tenemos un promedio. Porque cada uno de estos proveedores, el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3 o el ABC, que es estos de acá, Team 1, 2 y 3, cada uno de ellos está dando datos diferentes y este dato va a tener un promedio, este dato va a tener un promedio y este dato va a tener un promedio. Entonces nosotros ocupamos corregir el promedio, corregir los datos del promedio, como igualarlo, porque al final de cuentas tenemos que empezar a igualar los datos de manera que tengan sentido similar para convertirlos en un solo número. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner la fórmula acá, hacemos una sumatoria al cuadrado y lo dividimos entre n. Para que la formulita quede así bien bonita, vamos a meter eso acá. Y entonces, entre otras palabras, la sumatoria al cuadrado, ya tenemos esta suma, que es 31. Entonces yo digo, bueno, 31 lo elevo al cuadrado, para que sea más fácil, lo puedo poner de acá, y lo divido entre el número de datos que hay, que es este de acá. Entonces ya tengo el TCM de cada uno, es decir, ya corregí el promedio de cada uno. Ya lo hice como un poquito más similar, aunque los datos todavía se ven supremamente distintos, ya en realidad los datos están como más igualados. Ahora hay otro que se llama sumatoria, o sea, para buscar el ah, para que se entienda bien. mm, ¿Dónde está euro? Más o menos. Este símbolo que significa sumatoria. Entonces aquí va la sumatoria de x al cuadrado. Este x al cuadrado quiere decir que es exactamente decir 5. Lo voy a hacer nada más con 1 para que lo vean porque es algo largo. Es igual a decir 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer. También lo hago con este y con este exactamente igual. Pero para no repetirlo, yo tengo aquí los datos. Entonces ya tenemos este dato al cuadrado. Hacer estas dos cosas lo que hace es empezar a alinear los números con fórmulas similares. Entonces es como para que las personas vayan bajo un tratamiento mejor. Perdón, para que los datos vayan bajo un tratamiento similar. Eso es, por ejemplo, como los derechos humanos. Todas las personas son diferentes, pero se les dan los mismos derechos humanos para que tengan una igualdad entre ellos, aunque sean distintos. Entonces, en un juicio, sea un hombre, sea una mujer, sea blanco, sea negro, sea chino, sea gay, sea lesbiana, sea lo que sea, para mantener una estabilidad equitativa, utilizamos los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces aquí en este caso ANOVA lo que hice es, yo los voy a pasar a todos bajo números iguales para juzgarlos de forma igual, porque los estoy tratando de manera similar. El siguiente paso que tengo acá es sumar. Yo llego y hago sumas.
Entonces, esas son las sumatorias que yo necesito tener. Ahí están mis sumatorias. Y luego ya empiezan con las fórmulas. Lo digo, voy a tomar este simbolito para tenerlo más bonito. La sumatoria de x, este lo voy a cambiar para que sea bien. Nada más una cosa, recuerden que hay fórmulas que hemos visto y otras que vamos a ver que puede tener algo así. Recuerden que este dato de acá, esto que se ve aquí, y este de aquí son diferentes. Este me está diciendo primero sume y luego elévelo al cuadrado. Y este me está diciendo elévelo al cuadrado primero y luego súmelo. Son diferentes. Aquí lo que estoy diciendo es sume mis x. ¿Cuáles son mis x? Son estos de acá. Eso ya yo lo tengo porque esto es esto de acá. Esta suma de aquí es idéntico a decir esto de acá. Es exactamente lo mismo. Entonces ya yo tengo este primer dato. Ya yo sé que este dato vale 30. Este es el más fácil de sacar. Mi segundo dato es sobre el total de población que estoy utilizando ahorita. Ahorita estoy utilizando 15 datos. Y luego existe algo que se llama grados de libertad o degrees of freedom. Los degrees of freedom lo que hacen es como hacer un ajuste a los datos que yo tengo. Es decir, que yo estoy juzgando bajo 15 datos, pero digo, sí, voy a juzgar 15 datos pensando que tengo 14 como por dejar uno de nivel de riesgo. Entonces, siempre un grado de libertad es el dato que tenemos menos 1. Siempre. Entonces, en este caso, es 14. Yo tengo los datos principales. Tengo uno que se llama GM, que sería igual a decir Grand Mean o el gran promedio. Este sería igual a decir la sumatoria de todos los datos dividido entre todos los datos, porque ojo que es el gran promedio, entonces tiene todo el sentido pensar que son todos los datos contra todos los datos, porque son el gran promedio o todo en conjunto. Le pondré aquí un igual. Entonces obviamente este sería más fácil porque estoy diciendo que es 30 dividido entre 15. Vean que lo que estoy haciendo yo ahorita, estoy empezando a trabajar solamente con estos datos de aquí abajo, porque vean, tenía 15 datos. Esos 15 datos se me convirtieron en otros 15 datos. Vean que continúa, aquí hay 15 datos y estos de acá se convierten en 15 datos. Y esos 15 datos ahora los convierto en 5 datos, que son los datos que yo estoy utilizando. Y estos 5 datos son los que estoy unificando aquí para hacerlos igualitarios. Es decir, como pasarlos bajo los mismos derechos, como en diferentes aristas para que se vaya viendo todo en conjunto. Luego de eso, resulta que el promedio que estamos tomando, que sería, esa es la sumatoria, de sumatoria de x, ese es el promedio. El promedio que estamos tomando va a tener de diferencias. Vean que el promedio, el promedio que tenemos de estas acá, que el promedio es 2, 2 es diferente a 6, 2 es diferente a 0.6 y 2 es diferente a menos 8. Es completamente diferente todos ellos. Entonces hay que hacer algo que se le llama la corrección del promedio. O sea, como meterle ahí una ayudadita para poderlos poner todos juntos. Entonces, para las correcciones del promedio, vamos a agarrar todas las sumatorias que tenemos, las vamos a elevar al cuadrado. Vean que por eso les decía que había que tener este con un poco de cuidado. La corrección del promedio es 2 al cuadrado dividido
entre el número de datos que yo estoy utilizando en este momento. Entonces es igual a decir, bueno, ¿qué es mi C? ¿Cuál es esta sumatoria? Esta sumatoria sería 30. Pero eso lo tengo que elevar al cuadrado y lo tengo que dividir entre la cantidad de datos que tengo para corregirlo. Me da 60. Entonces ya yo estoy empezando a tener como los datos más corregidos. Si ven, se eleva mucho el dato, se eleva mucho los datos, pero es porque tenemos datos muy altos. Entonces tenemos que buscar cosas centrales que nos puedan ayudar con todos los datos que tenemos. Y ya encontré que el 60 es como lo más central que yo puedo utilizar. Luego existe algo que se llama TSS. La T significa total. La S, la primera S va a significar sumatoria y la segunda S significa cuadrado. Es decir, que yo tengo que ver dónde estoy sumando al cuadrado. Yo estoy sumando al cuadrado aquí. Entonces yo tengo que ver cuál es el total de todas las sumatorias de los cuadrados que yo estoy utilizando y quitarles las correcciones que les estoy poniendo, porque eso tiene correcciones. ¿Cuál es la corrección? La que estoy haciendo aquí. Esta es la sumatoria, pero como pasa aquí, vean que los datos hay unos que se van para la izquierda y otros se van para la derecha. Entonces estos tienen diferentes datos. Lo que yo estoy haciendo es unificándolos y les voy a quitar lo que existe de corrección para que los datos se parezcan más. Es decir, entre otras palabras, para que los datos, en vez de verse así, este se convierta, digamos que en algo así, este se convierta en algo como así, y este de acá se convierta en algo así. Lo que estoy haciendo es como transformándolos para que entonces ahorita las distancias que van a existir dentro de la parte matemática sean más pequeñitas porque las estoy unificando de forma que yo estoy quitándole los errores que existen dentro de cada uno y estoy haciendo que se vean más parecidos para poder juzgarlos. Es decir, esta bolita se transformó en esta bolita se transforma en esta y esta bolita se transforma en esta de acá. Es como una transformación que está haciendo. Entonces, eso es lo que hace primero tener el total de las correcciones de los cuadrados. Entonces, esa de ahí es igual que decir, esa sumatoria al cuadrado menos la corrección que ya tenemos. Entonces, eso sería igual que decir este 122 menos el 60 que tengo acá. Es decir, ya hice la transformación de las bolitas. Estas bolitas ya están siendo transformadas. Y ahora lo que hice con esa transformación específica es que me volé las bolitas todas, convertí el dato en una sola bolita. Es decir, todos los tres datos ahora están aquí como dando vueltas en este eje. Todas estas bolitas se convirtieron en una sola bolita. Ahora ya puedo hacerlas más fáciles. Ya puedo irlo juzgando más fácil porque ya les saqué el promedio a todas y les quité la diferencia que podían tener entre ellas mismas. Por eso es que también se eleva al cuadrado para tener un dato un poquito más amplio para poder jugar con ese dato. Y luego hago algo que se llama SST, sumatoria de el cuadrado de el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Son los casos que están dándonos, los insumos que nos están dando, estos insumos. Entonces yo tengo que ver estos insumos, cuál es el cuadrado que ellos tienen. Uno era ver del cuadrado cuál era la diferencia y el otro es de los tratamientos, cuál es la diferencia. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un SST. Eso quiere decir que voy a agarrar estos datos de acá. Este sería igual que decir sumatoria de CM menos la corrección. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, creo que es este.
lo que vamos a hacer aquí es, decimos, bueno, entonces la sumatoria del TCM, ya lo tenemos, que sería este de acá, 197, ya lo habíamos sacado. Y le restamos la corrección que teníamos anteriormente, 60. Entonces, desde otro punto de vista, o sea, ya lo que hicimos fue integrar todos los datos desde su sumatoria al cuadrado. Y ahora desde la parte separada de la sumatoria de todos del promedio al cuadrado. Es decir, que ya estoy haciendo que de verdad todos los datos se estén convirtiendo en un solo dato. Y ahora lo que tenemos que hacer es nada más pensar en la sumatoria de los errores, porque resulta que las diferencias también van a tener un grado de error entre ellas. Es decir, aunque yo ya he sacado aquí la diferencia, las diferencias también van a tener errores y vamos a tener que sacar esos errores. A eso se le llama la sumatoria de los errores del cuadrado, que es igual al, total, al TSS menos el SST. Pero eso ya los teníamos. Sacamos este y sacamos este otro de acá. Entonces me da que es 24.8. Ya estos son todos los datos que yo necesito para poder hacer una NOVA. Ya no datos. No. Ya eso es lo que yo necesito. O sea, más que eso no necesito para poder hacer ese tipo de análisis. Ahora lo que necesito es simplemente unificar todos los datos que están acá para que este datito que es único se quede en un solo punto. Sea aquí o sea aquí. O tal vez sea aquí. O tal vez sea aquí. Todavía no sé. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, este datito por el momento está haciendo esto. O sea, tengo todos los datos y está haciendo esto. Y al unificar los datos es donde el dato decide dónde se queda. Y en base a eso, nosotros tomamos la decisión si está correcto o está incorrecto lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros vamos a llegar y vamos a rehacer otra tablita, en donde ahora vamos a irnos hacia el lado de unificar todo. Entonces decimos fuentes de variación. Es fuentes de variación. Existen varias fuentes de variación. Las máquinas, que son las que me están dando la información que está cambiando, y los errores. Siempre van a estar los errores metidos, porque es otra fuente de variación, porque teníamos las máquinas que daban varianza. Ahora los errores también están existiendo. Los cuadrados se van a tener que poner. Todo lo que tenga una SS o sumatoria de cuadrado, que es lo que significa va a existir. Eso quiere decir que voy a utilizar estos datos de acá en un momentito. El mean square, que significa el cuadrado del promedio, es otro dato que vamos a utilizar. Y para este tipo de tablas, ojo, cuando nosotros estamos hablando de ver si las personas trabajan igual o diferente, digamos el team 1, 2 y 3, lo estamos haciendo con atributivos, trabaja igual o trabaja distinto. Y utilizamos el chi-square. Cuando estamos viendo solamente datos numéricos, pero dos datos, digamos que estuviéramos hablando de la máquina A y la máquina B, utilizamos hipótesis. Pero como estamos trabajando y utilizamos la tabla Z o la tabla ST o T de Student, pero como están más de dos, ya la T de Student no me sirve y la tabla normal Z no me sirve. Y el chi-square, aunque sirve para manejar, revisar más de tres, no me sirve. ¿Por qué? Porque esa es de atributivos. Entonces yo tengo que cambiar la tabla. Entonces ahora yo utilizo y llamo otro tipo de tabla, que es la nueva tabla que necesitamos conocer para el día de hoy, que se llama la tabla F o F de Fisher. Y la tabla F de Fisher tiene una particularidad que recuerden que todo esto son hipótesis, porque estamos viendo a ver si las cosas están iguales o diferentes. En este caso de datos, como son varios datos, yo no puedo hacer una hipótesis, decir hipotéticamente A es mayor que B y que C, o B es mayor que A y que A es mayor que B y que C, o A es menor que B y que C, porque yo no puedo compararlo. Yo no puedo comparar más de dos al mismo tiempo para ver si es más grande o más pequeño. Entonces, cuando hay más de dos datos
y utilizamos tablas como chi-square o f de Fisher, lo único que yo puedo hacer es saber si son iguales o diferentes. Si yo quiero saber cuál es el que está diferente, yo tengo que hacerlo por separado. Este lo manejo contra este, lo manejo contra este. Y luego este lo manejo contra este. Es decir, de 2 a 2. Y ahí sí podemos utilizar una Z o una T de student. Más común una T de student, que sería la otra tabla. Pero aquí nada más vamos a saber si funcionan igual o diferente. Y vamos a tener algo que se llama V1 y V2. Siendo los cuadrantes o las partecitas en donde V1 y V2 van a estar. Entonces, este de acá es el dato que me da de la tabla. Y recordemos que en todas las hipótesis van a haber dos cosas. Una HO, siendo la O la que sale de la tabla, y una HA, que es la que sale de la fórmula. Porque recuerden, la HO es mi esperanza, entonces la tabla lo que me dice la esperanza que yo tengo de los datos. Pero la HA es la realidad, es la que me está diciendo qué es lo que está sucediendo realmente. La HO es lo que yo matemáticamente debería encontrar, la HA es lo que está sucediendo en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos las máquinas y vamos a poner esto acá, esto acá. Y vamos a ver, ¿cuál es el SS de las máquinas? El SS de las máquinas va a ser igual a el tratamiento, porque el tratamiento es lo que estamos trabajando. Entonces, este SS de acá sería este de acá, 137. Y los errores, el de abajo, porque es el SS de los errores. Ahora, resulta que tenemos que ver, bueno, me faltó uno más acá. Me faltó uno, que es el de F, los grados de libertad, que ya los habíamos sacado. Si se acuerdan, nosotros tenemos 14 grados de libertad, que los sacamos por aquí, aquí está, 14 grados de libertad. Entonces sabemos que este tiene que darnos 14. Ahora, ¿cómo los distribuimos aquí? Las máquinas, ¿cuántas máquinas tenemos? Tenemos 3. Pero como les dije, pero cuando yo estaba ajustando las máquinas, yo le quité 1. Este 1 que está acá, yo se lo quité. Entonces yo tengo que decir, bueno, estoy trabajando con un dato menos de máquinas. Eso quiere decir que hay una máquina que está perdiendo datos. Entonces yo solamente estoy trabajando con 2 máquinas completas. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 14? 12. Entonces, estos dos tienen que dar igual que su sumatoria o que el dato que nos estaba dando aquí arriba. Luego tenemos el promedio. El promedio me va a dar 68.2, es decir, es el promedio de dividir 137.2 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque es el 2 de acá. Perdón, 68.6, no sé qué fue lo que yo puse antes. 68.2, perdón, ahí me puse un 2 y era un 6. 68.2 y hago lo mismo con ese, 24 dividido entre 12. Porque vean que aquí es el promedio del cuadrado. ¿Cuál cuadrado? Este de acá, este SS. Pero para saber eso necesitaba saber los grados de libertad que cada uno tenía. Y luego ya ocupo saber mi F, que sería la fórmula. Lo que hago al final es 68.6 dividido entre 2.1. Entonces digo yo 68.6 dividido entre 2.1. Este es el dato final que tengo. 33.2. Eso es lo que vale esta fórmula. Entonces este y este son el mismo resultado. Ahora yo necesito saber cuál es el resultado de mi H. Este contra este. Para eso ocupo la tabla F de Fisher y necesito saber cuánto vale. Entonces nos vamos a la tabla.
Nos logueamos. Y nos quedamos con la tabla F de Fisher, que sería esta de acá. La tabla F de Fisher tiene dos cuadrantes. Entonces, estamos hablando de que eso es lo que hace referencia a esto. Este de acá, ¿qué hice? Ok, aquí está. Este de acá, es de otra clase. Es este. Perdón, es que tenía también otra clase antes. Entonces, eso es el eje 1 y el eje 2, que sería este de acá, el eje V1 o el eje 1, V2, el eje 2. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es cuál? El primero, referencia a mis proveedores, en este caso a las máquinas. El segundo, a mis errores. Entonces, uno tiene que ver con este. Vamos a ponerle la letra de otro, bueno, si se vamos a dejar en rojo. Este primerito tiene que ver con este. Y este segundo tiene que ver con este de acá. Entonces yo busco una tabla, primero un 2 y luego un 12. Entonces yo me voy para acá y llego a un 2. 2, el primer número siempre va a ir de izquierda a derecha. Este de acá, este 2 de acá. Y el otro siempre va de arriba hacia abajo. Un 12. Profe, no sé si cambiaste el Excel, ¿no? Que estás buscando en la tabla. ¿Sí? Es ¿No, en la misma que hiciste arriba, la que no, está del 26. ¿no está viendo la tabla? Sí, ya entendí. No, no, pero se está viendo la tabla. Está bien del Excel. Ah, mira, qué raro. Yo pensé que estaba proyectando también la tabla. O sea, para copiarla. Yo fui y busqué la tabla y todo. Esta tabla está dentro de los datos de la tabla F de Fisher. Entonces lo que les estaba diciendo, que me deja moverlo, es que los datos vienen de esta forma. Vienen los números de aquí para allá, de izquierda a derecha, van los números del número 1. Entonces sería V1 me dice que tiene que ver con los grados de libertad de las máquinas. Este de acá. Entonces ya tenemos el número 2, aquí está. Y el otro me dice que tengo que ir de arriba hacia abajo. Y me dice que baje 12. Entonces bajo, aquí ya bajé al 8, aquí ya bajé al 9, al 10, al 11 y al 12. Ahora me dice un porcentaje. ¿Cómo determino yo el porcentaje? Eso es como el mínimo que yo puedo aceptar en error de mi análisis. Siempre les he dicho, imagínense que ustedes venden hamburguesas y que ustedes dicen, yo hice 100 hamburguesas. ¿Con cuántas hamburguesas tengo que vender para que yo quede tablas? O sea, para que yo no deba ni un 5 ni pierda ni un 5. O sea, que quede tablas. Ok, yo tengo que vender 95 hamburguesas, por darles un ejemplo. Entonces yo tengo que vender 95 hamburguesas para quedar tablas. Entonces, ¿cuál es la cantidad de hamburguesas que yo estoy dejando de vender sin que me afecte? 5 hamburguesas. ¿Cuánto es 5 de 100? 5%. Entonces, en este caso sería, ¿cuánto podría yo realmente estarme equivocando sin que realmente me esté afectando mis números? Supongamos que sea un 5% también. Entonces, en ese caso, ese 5% lo busco aquí, que sería este de acá. Entonces, ya sé que está en el número 2, vean, línea 1, línea 2, y ya tenemos que sería el número 2 hacia abajo y que es un 5% lo que yo acepto que esté malo, que es este de acá. Entonces es 3.89. Yo voy para acá y pongo 3.89.
¿ok? Y entonces ahora ya yo tengo los datos de la tabla y también los datos de la fórmula. Y entonces yo digo, ¿cuál de estos dos datos? Vamos a quitar este porque eso no lo necesito. Eso es de acá. ¿Cuál de estos dos es más grande? Obviamente el más grande sería este de acá, el de la fórmula. Entonces, HA, al ser el más grande, también es el ganador. Y recuerden que la O siempre busca igualdad. La HA siempre busca diferencia. Entonces, matemáticamente yo puedo decir que las máquinas o mis proveedores A, B y C no trabajan igual. A simple vista ya habíamos visto que era la máquina A la que estaba trabajando diferente, pero ya yo puedo probar matemáticamente que sí puede estar dentro de los límites perfectamente, pero no están bien y a muy corto plazo van a estar y se van a estar desviando los demás muy probablemente o vamos a continuar mal. Y cuando abrimos tal vez la máquina A y los datos de la máquina A y sacamos la información, tal vez nos demos cuenta que esta sea la máquina A y tiene 5 datos, digamos, que hacen ese promedio y 4 de estos datos estén aquí. Es decir, que este número en promedio, que es el que estoy trabajando por este lado, este datos, 4 están aquí afuera y uno esté aquí, súper afuera, pero atrás. Entonces, haciendo eso, es que me dan los promedios similares para que quede aquí adentro. Entonces, eso me está diciendo, sí, en promedio me da igual, que está aquí, pero al final de cuentas, los datos están por fuera. Y como hay un dato tan alejado, se come la diferencia de estos datos y eso es lo que hace que aparezca adentro. Porque esto podría ser la diferencia, la diferencia entre 100 y 2. ¿Cuál es el promedio de 100 y 2? 51. Pero el 51, digamos que aquí podrían ser datos entre 100. Se puede decir 100, 100, 100, 100. Y este sería un 1, digamos. Y al sacar el promedio, entonces me da un dato como por aquí. Porque parece que esté bien, pero realmente es que entre promedios están matándose las diferencias. Entonces ahí sí vale la pena investigar ese específico caso para ver qué es lo que está sucediendo. Así es como funcionaría la ANOVA, o para eso es para lo que sirve la ANOVA. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar en un mundo de mejora como el que estamos utilizando? Podemos ver, por ejemplo, el tiempo que están durando las personas en trabajar un caso. Sigamos con la idea de Line. Queremos ver si las personas trabajan igual o diferente a nivel de velocidad. El nivel de velocidad no se puede medir por promedios, por paretos u otros, porque hay diferentes circunstancias que están trabajándolo. Entonces supongamos que tenemos la fortuna de que ya tenemos los datos acá, donde sacamos las cosas buenas y malas, porque ya habíamos hecho chi-square para ver la diferencia entre conocimiento de las personas. Pero aparte de conocimiento, queremos ver la facilidad que tienen las personas para moverse dentro del sistema también y ver si están trabajando igual en tiempos. Y de ahí poner también expectativas. Porque puede ser que ustedes digan, es que ocupo que terminen 30 casos al día, pero cuando sacamos estos datos nos damos cuenta que llegar a 30 es casi imposible. Entonces tenemos que sacar como un nuevo dato de cuánto podemos realmente tener. Entonces sacamos eso, vemos si las personas están trabajando en tiempos iguales o diferentes. Si nos da que en tiempos se está trabajando similar, entonces por medio del promedio de estas personas, que se tenga, se puede tener entonces un mínimo aceptable de casos y tal vez no eran 30, tal vez eran solo 20 que podían hacer en promedio. Entonces tenemos que bajar la cantidad de producción y aumentar la cantidad de contratación si es que necesitamos sacar más volumen. Porque a veces en las operaciones se puede juzgar a las personas que están trabajando y estar diciendo que no están trabajando suficientemente bien y o lo suficientemente rápido cuando es que realmente no pueden hacerlo y que se mantuvo bajo muchísimo tiempo el mismo número de casos, por así decirlo, pero que ya esos números no se pueden cumplir más. ¿En qué casos puede suceder eso? Supongamos que, no sé, hace muchos años, estoy inventando esta parte, digamos, de ahí, pero continuando con un ejemplo de Alain.
Vemos que hace muchos años nada más ustedes tenían el proceso ABC. Ustedes podían sacar 30 casos al día. Todo bien. Cuando se hizo, 30 casos, muy bien, sí se puede sacar. Digamos que eso fue 2011. Para el 2015 tenemos el mismo procedimiento más unos cuantos pasos más que se le agregaron. Puede ser que sean pasos mínimos de segundos, 15 segundos, 30 segundos, 10 segundos. Entonces, en ese caso, decidieron no tomarlo en consideración, pero todos los segundos cuentan y siguen pidiendo 30 casos, sin darse cuenta que ya ese número matemático no sirve de nada, que realmente tal vez ahorita el número que se podría procesar son unos 28 casos. Pero como fueron segundos lo que se agregaron, entonces no le ponen mucha atención. Pero ¿qué pasa si una persona tiene que entregar 30 casos? Y estamos hablando que se aumentaron 10 segundos por día, por 21 días laborales. Eso a nivel de minutos, segundos son 6.300 segundos extra. Y esos segundos, para poderlo sacar a minutos, son 105 minutos. Eso quiere decir que la persona está gastando 2 horas más de su tiempo para poder hacer los mismos casos y entonces ya, ya no le está dando y eso fue en el 2015. Ahora supongamos que en el 2022 se metieron o sea, estaban los mismos pasos, pero se alteraron otros que ya existían porque se cambió y se hizo una alteración en el software. Pero dicen, ah, no, mira, o sea, lo que varió fue 2 minutillos. 2 minutos. Entonces todavía son 2 minutos por caso. La verdad es que todavía pueden hacer la misma cantidad de 30 casos y siguen pensando que pueden hacer los mismos 30 casos. Lo que no se han dado cuenta es que ahora habíamos sumado 10 segundos antes y ahora hay que sumarle 2 minutos más. Entonces vamos a tener que hacerlo por separado. 2 minutos por 30 casos que nos están pidiendo por 21 días laborales y este sería en minutos. Entonces ya sabemos que aumentaron 21 horas de trabajo. O sea, ni siquiera fue que aumentó un poquito, aumentaron 21 horas de trabajo solamente por sumarle 2 minutos al trabajo. Y anteriormente teníamos que eran 2 horas, lo que había cambiado de aquí a acá. Entonces estamos diciendo que se le aumentaron 23 horas mensuales de trabajo para continuar teniendo los mismos 30 casos. Ahora, 23 horas extra que le estamos agregando, estamos diciendo que son casi que 3 días de trabajo. Entonces, desde el 2011 están pidiendo la misma cantidad, pero hubieron alteraciones que aumentaron el tiempo por segundos y por 2 minutos y quitaron por la cantidad que se está pidiendo, llegaron a pedir hasta 2 días, hasta 3 días extra de trabajo por cambios mínimos. ¿Dónde se ve reflejado esto en la vida real? Que antes se podía manejar un volumen y ahora no. Andrés, disculpa, ¿estás hablando? Eh, no sé si soy yo, pero no se te escucha. ¿Me puedes escuchar bien? No, no hace mucho. Hace menos de un minuto, como que un bajonazo en tu voz empezó a escucharse cada vez más bajo y después ya te dejé de ¿Ahorita? escuchar. No ¿Ahora sé, me escuchas? O sea, Ahora sí. ¿ahora me escuchas? listo, mejor. Ok, ¿Eso fue solo a mí o a los demás compañeros también? Ah, a mí también, sí, se fue un ratillo. Ah, ok. listo, listo. Bueno, entonces les estaba diciendo, Se volvió a Creo ir. que sí, se le fue de nuevo. André, ¿me escuchas?
Claro, claro. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor, Pues, ahora sí lo escuchamos. todo bien. Ok, entonces, bueno, entonces les estaba diciendo que llega management y les dice, pero antes ustedes podían hacer 30 casos al día y ahora, out of the blue, de la nada, me están diciendo que no pueden hacer absolutamente los 30 casos y que hay que bajarlos. No, no, el supervisor no está subiendo, no, no, el empleado no está sirviendo, no, póngale una llamada de atención, no. Y la gente dice, pero es que a través de los años lo que ha pasado es únicamente que nos perdemos y le sumamos 10 segundos, le sumamos un minuto. Y hay gente, managers que dicen, es un minuto por caso, no es la gran cosa. Bueno, un minuto por caso, 30 casos son 30 minutos. A, a lo que sería un mes estamos de trabajo, estamos hablando que son 11 horas. Y si son 2 minutos, tan solo aumentar 2 minutos en cada paso de trabajo, en cada caso que se realice, están aumentando 21 horas, lo que quiere decir que son casi 2 días y medio de trabajo. Y bajo un cambio anterior que le habían hecho de 10 segundos, o sea, solamente alteramos 10 segundos el proceso manteniendo el mismo volumen que tenían que procesar por día y lo aumentamos 3 horas al mes. Es decir, que por haber cambiado 2 horas y 10 segundos perdón, 2 minutos y 10 segundos, que en ese pequeño punto se vería insignificante, 2 minutos con 10 segundos extra, al final de cuentas nos da que le aumentamos 3 días laborales a la persona. Entonces no van a llegar nunca a cumplir las metas. Y lo que también va a pasar es que las personas que cumplan las metas van a caer en calidad, porque van a sacrificar calidad o accuracy o exactitud por velocidad para cumplir número, pero no cumplir con lo que se necesita. Entonces, al final de cuentas, vamos a crear tantos problemas solamente por no habernos dado cuenta que cambios tan pequeñitos de segundos alteran por completo los productos finales que tenemos. Y eso son cosas que nos ayudan a tener cosas como esto, para poder entender si realmente la gente está durando mucho, si realmente todos están durando lo mismo, si es un cierto grupo que está durando más, y eso lo estamos diciendo con el nivel de velocidad de proceso de casos. Ahora, entre más vaya cambiando, entre más datos vayamos poniendo, más cosas tuanis podemos ir encontrando. Pero lo que les quiero dejar el día de hoy también, a ustedes que van a hacer black belts y cuando hagan análisis de datos, es que se den cuenta que un solo segundo altera por completo toda la producción del mes. Un solo segundo que nosotros le metamos extra. Es más, hagamos el ejercicio. Supongamos que se hacen 100 casos por día de algún tipo y se lo aumenta un segundo, son 100 segundos. A 21 días laborales son 2100 segundos. En minutos son 35 minutos. O sea, imagínense que solamente aumentar un segundo puede aumentar media hora al mes y van a decir, no, pero media hora al mes no es nada. Bueno, pero es media hora al mes más que tiene que buscar un trabajador como sacar cuando antes no tenía que hacerlo, cuando antes no tenía nada. Entonces, siempre que se busquen trabajadores y se les den servicios de trabajo, hay que buscar una holgura de por lo menos que le queden al día libres de espacio de 30 minutos a una hora para poderles meter otras cosas. Entonces, esa holgura siempre tiene que existir, pero muchas veces pasa que no existe esta holgura, sino que más bien se la quitan y le meten más. Pero eso son cosas importantes que hay que tomar en consideración cuando estemos trabajando con sistemas, con cualquier tipo de producción. Un segundo extra, un segundo que aumenta, un segundo más que va a tener que quitarse y al final de cuentas resulta horas, como lo vimos aquí. Solamente por hacer 30 casos al día, por 2 minutos de cambio, en este ejemplo de 11 años, o sea que en 11 años nada más le metimos 2 minutos extra de proceso, le metimos 3 días de trabajo extra a una persona, por 2 minutos. Esas son las cosas de cómo se hacen los análisis de datos. ¿Preguntas o algo? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está bien?
Se te está yendo un poco el audio. De mi parte, eh, una pregunta así muy específica no te puedo hacer porque es mucha información, la verdad. Entonces, ocuparía ver la clase. No sé si podemos responder preguntas en la próxima clase. Ok. Bueno, entonces, Gilberto. Igual, digamos, he estado poniendo atención, pero me costó un poco el análisis que hicimos ahora de sacar los datos. No tanto las fórmulas, sino entender qué eran los datos. Entonces, la idea es la idea que tengo es volver a ver la clase para escribir bien los nombres y ver un poquillo más. Entonces, sí, tal vez para la próxima clase. Ok, perfecto. Entonces, dejémoslo acá, porque sí es mucha información que tienen que procesar, pero espero que les haya quedado súper claro cómo es que funciona todo esto de análisis de datos desde estos puntos de vista donde integramos diferentes patrones. Voy a subir las dos grabaciones, la de la semana pasada, ya les paso el link, la de esta, para que la puedan ver. Vamos acá, Buenísimo. muchísimas gracias. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Igual, Listo, hasta muchas luego. gracias. Buen fin de semana.